Dying Light 2 ha recibido una nueva actualización y con ello ha traído muchos cambios secretos a la mecánica del juego. Sin embargo, muchos de estos no aparecen en las notas del parche, así que quédate porque aquí te muestro todos los cambios que han metido en este juego. Primero que nada, la cantidad de monstruos especiales, como por ejemplo las Banshees, los escupidores y monstruos así, ha sido incrementado durante la noche, por lo que ahora prepárate porque te vas a encontrar muchos de estos. Las animaciones de cuando vas en una tirolesa ya ha sido corregido y no se ve como que si el mono estuviera flotando encima de la tirolesa en la que se está deslizando. Han añadido 2 nuevos filtros y los demás se han solucionado en algunos aspectos. Por ejemplo, el primero nuevo que tenemos se llama Harran Sunset y se ve de esta forma de una tonalidad más naranja. Y el otro se llama Noches Más Oscuras, que nos reduce todavía más la visibilidad de la noche para que sea más oscuro. Sin embargo, en los cambios de los filtros actuales que ya tenemos, hicieron más que nada cambios en el crudo, ya que ya no se ve tan gris como antes. Además, han hecho muchos cambios en la interfaz. Por ejemplo, si te acuerdas, antes la barra de vida se veía de color rojo, ahora no, regresó a ser de color blanco como se había anunciado en el E3 del 2018. Además hicieron unos cuantos retoques pequeños en lo que viene siendo el reloj de inmunidad y el reloj de la hora normal. Otra cosa, ¿habías notado de que cuando te metías al menú para cambiarte el arma o algo por el estilo, siempre había un fondo donde estaba un atardecer? Pues bueno, trucha, porque ahora este fondo es dinámico, es decir, que va a cambiar cuando estás en el día y cuando estás en la noche. Cuando se te acaba el reloj de inmunidad y estás en la noche y le das en reaparecer hasta el amanecer, te va a aparecer la siguiente animación. Si tú estabas acostumbrado o acostumbrada a escaparte de las persecuciones utilizando el paracaídas, pues ahora vele diciendo adiós, porque muchas veces los coléricos te van a alcanzar con un escupitajo y te van a bajar del paracaídas. Han añadido más de 8 nuevos tipos de virales, así que prepárate porque entre las persecuciones vas a ver caras nuevas. Ahora que las noches han cambiado, no te vayas a la ligera de que solamente van a estar los coléricos buscándote, sino que también van a seguir algunos aulladores rondando por ahí, y estos les van a alertar de tu presencia. Pero la ventaja detrás de esto es que ya no van a estar bugueados. Una vez que alguno empiece a gritar, si lo alcanzas a eliminar a tiempo, este no va a alertar a todos los coléricos de alrededor. La salud y la resistencia al daño de los coléricos ha sido incrementada de tal forma que ahora va a ser mucho más difícil y será un verdadero reto poder enfrentarse a ellos, incluso si ya eres nivel máximo. Además, su ataque de salto ya funciona correctamente, por lo que ahora puedes aplicarles de que cuando vayan a saltarte contra ti, simplemente te haces a un lado y estos se van a ir todavía derechito. Va a haber algunas veces que sí se llegan a estampar en un muro invisible, pero otras veces, y de hecho la gran mayoría, sí llega a funcionar. Hay varios ataques que hace Aiden que ahora ya se sienten con mucho más peso. Sin embargo, la patada voladora todavía se sigue sintiendo un poco flotante. ¿Se acuerdan lo que mencionamos en el video pasado del DLC 2 de que iban a implementar técnicas como por ejemplo el deslizarse con el cuchillo? Pues bueno, esto ahora ya lo tenemos en esta nueva actualización y para poderlo realizar simplemente tienes que acercarte a estas pancartas como estas y vas a tener que presionar el botón de interactuar, que por lo general vendrá siendo X en Xbox, cuadrado en PlayStation y F en la versión de PC. Otro nuevo movimiento que metieron es el de lanzar las armas hacia los zombies y enemigos. Y para poder realizar esto simplemente debes de mantener presionado el botón con el que vas a golpear y presionar el botón del sentido de supervivencia. De esta forma el personaje va a hacer esto, vas a poder eliminar al enemigo y ya tranquilamente vas a poder ir por tu arma. Para lo siguiente quiero que te fijes muy bien la próxima vez que vayas a una zona oscura, porque ahora va a haber sonidos extraños durante la noche, pero más que nada en estos lugares, como puertas abriéndose, vidrios rompiéndose y más cosas así. Además, mucho cuidado con las estaciones de tren que están plagadas de zombies, porque ahora, cuando vayas a activar el último interruptor, van a aparecer muchos víricos y coléricos esperándote afuera de este. Los coléricos no solamente van a estar rondando por los tejados y por las calles, sino que también hay algunos que se van a meter hasta en las casas abandonadas y en las zonas oscuras durante la noche, así que ningún lugar será seguro para mantenerse humano. Otra cosa que también modificaron es de que muchos puntos donde solían aparecer los aulladores, ahora van a aparecer entre coléricos y escupidores. Y por último, pero no menos importante, es que esto se va a incluir en el HUD. Y esto es un texto que nos va a indicar cuánto tiempo falta para el anochecer y para el amanecer.
Bien, todos estos eran cambios importantes que vinieron con esta actualización, pero ya sea porque son detalles minuciosos, no venían en las notas del parche. Así que ahora vamos con lo contundente. Primero que nada, la poderosísima linterna ya ha sido cambiada y ahora ya no se ve así, sino que se ve así. 2. Durante la noche ya vas a poderte encontrar coléricos que van a estar rondando y paseando por todas las calles, como ya mencionamos anteriormente. Pero el detalle es de que van a tener el mismo sistema tal y como lo tenían en el primer juego. Es decir, que iban rondando y cuando te veían se iba llenando un indicador de un ojito y nos mostraba qué tan alertas estaban poniendo para empezar a perseguirnos. Además tenemos un pequeño indicador si es que tú tienes el HUD completo o todos los iconos de la pantalla completos, que nos va a indicar todo el nivel de persecución en el que vamos. Este sería el nivel 1 y este sería el nivel 4. Además tendremos algunos sonidos y eventos aleatorios que créeme que te van a sacar un buen sustote. ¿Te fijaste de que en el tráiler cuando le estaban apuntando a un colérico con la linterna, este no se inmutó? Pues sí, al parecer ahora las reacciones de los enemigos han sido modificadas, donde por ejemplo el nivel de luz y el ruido se ha modificado de tal forma para que no te detecten tan fácilmente como lo hacían antes. Otra cosa que cambiaron es el método de parkour, ya que ahora se siente muy diferente. Por ejemplo, existen dos modos que puedes estarlos cambiando. El primero de ellos es el modo asistido, el cual cuando tengamos activado este modo, lo que va a hacer es de que nos va a ayudar a agarrarnos de las salientes, nos va a ayudar prácticamente a hacer parkour y a movernos con mejor fluidez si es que no se te da muy bien el moverte muy rápido. Sin embargo, si no quieres ninguna ayuda con respecto al parkour, puedes fácilmente activar el modo físico. Y aquí es cuando ya empieza la dificultad y lo más gratificante de hacer parkour. En este momento estás viendo un nuevo clip de cómo es que se ve el parkour. Sin embargo, quizás tú lo veas igual, pero una vez de que tú personalmente lo pruebes, vas a notar la diferencia, ya que es muy difícil de explicar y de demostrar cómo se siente este parkour a través de un video. Sin embargo, en pocas palabras, puedo decirte que el parkour es más pesado y que se siente. Te digo, es muy difícil de explicar esto en un video. Tú tienes que probarlo y que me digas qué tal lo sientes a comparación del parkour anterior. Además de esta gran mejora, también han añadido nuevos movimientos, como por ejemplo de que ahora cuando corres o haces el boost de correr, va a aparecer una animación donde va a mover Aiden más los brazos y la cabeza. El balanceo de las barras está definitivamente muchísimo mejor, hay una mayor cantidad de movimientos, el momentum está mejorado y la fluidez del parkour se siente muy buena. Sin embargo, para aquellos amantes del paracaídas, les tengo una muy mala noticia, ya que el paracaídas ahora se siente más pesado y baja más rápido, y no vas a poder llegar al espacio como antes con tanto impulso hacia arriba. Pero para los amantes del gancho también les tengo muy buenas noticias, ya que no le pegaron ninguna especie de nerfeo a este objeto. Es decir, que no lo empeoraron en español. De hecho, ahora el balanceo se siente un poco más pesado y acorde a cómo debe de estar el personaje, por lo que combinando el parkour y el gancho se siente ahora más satisfactorio. Una última cosa que cabe mencionar es de que han implementado una nueva pestaña únicamente para los de la versión de PC, mediante el cual van a poder acceder a mapas de la comunidad, sin tener que meterse a las herramientas de desarrollador. ¿Cuándo va a llegar esto para consolas? Pues lo único que sabemos es de que nos dijeron que pronto, compadre, pronto. Bien, todos estos han sido todos los cambios que hemos recibido a través de esta nueva actualización. Si tú llegaste a encontrar alguna otra cosa que no se menciona en este video, te invito a que le dejes aquí abajo en la caja de comentarios, para que de esta forma todos vayamos enterándonos de qué es lo nuevo que metieron en este juego, porque la actualización sí está muy pesada, y va desde los 28 GB hasta los 30. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestras de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.